Dale, vamos. Bueno, otra vez nos encontramos acá con 4 académicos, Alberto Romeo, Natalia Echegaray, Roberto Luis Martínez y yo, Alejandro Molinari. Vamos a charlar sobre la segunda crisis del tango, la que se produce a partir del año 55 y que da, digamos, que corta todo el proceso de masividad, digamos, del tango típico de la década del 40. Las orquestas van a perder las posibilidades de trabajo, por lo tanto se van a ir achicando y aparecen lo que hoy justamente vamos a tratar, que son los conjuntos reducidos en el tango. Así que, bueno, empecemos con el tema. Bien. Sí, dale. Me parece quizás los dos ejemplos más nítidos que podemos tener de esa reducción de conjuntos deben ser el cuarteto Troilo Grela y después el quinteto Real. Por lo menos es lo que yo veo como más notorios de los ejemplos de esa época. Sí, a eso podríamos agregar el Salgán con Derío, ¿no? Además del quinteto Real con el dúo, ¿no? Por supuesto. Sí. Previo, Salgán de Lío, previo, ¿no? Previo, sí, al quinteto. Sí, tal vez lo más impactante de este proceso es la desaparición de la mayoría, de la gran mayoría de las orquestas, porque en verdad las dos orquestas que quedaron en pie, cuyos directores trataron en todo momento de darle continuidad a la llamada orquesta típica de la década del 40, fueron Troilo y Pugliese. El resto fue desapareciendo. No tan lentamente, pero bueno, desaparecieron. Y la verdad que mantener en pie esas orquestas les debe haber costado muchísimo. Y la desaparición de las orquestas y la aparición de estos conjuntos reducidos también se da en sintonía con la desaparición del baile, porque ninguna de estas expresiones favorecen el baile, ¿no es cierto? No, son expresiones más musicales que bailables, siendo que la década del 40 fue una década donde el baile, como casi siempre a lo largo de la historia del tango, era una expresión prevalente. No sé si están de acuerdo. No, por supuesto. En realidad la desaparición del baile es causa y efecto. Desaparece el baile y las orquestas tienen que bajar, digamos, la cantidad de integrantes porque no pueden trabajar de la manera, digamos, rentable que les permitían los bailes en los clubes, y a su vez, al ser conjuntos reducidos, trabajan también en lugares reducidos. Por lo tanto, no, es decir, tampoco se da para bailar. Es interesante que en esta etapa, con el decaimiento del baile, digamos, las escuchas en locales más chicos van, y como vos decís, Roberto, la disminución del baile y la preponderancia de la parte musical es cuando aparecen, digamos, es decir, por ejemplo, digamos, una orquesta o un conjunto que nunca se dedicó al tema bailable, como es el de Astor Piazzolla. Sí. Yo creo que el proceso es causa y efecto, ¿no? No se puede tocar en baile, son lugares reducidos, esto reduce los ingresos, valga la redundancia, hay una disminución de los ingresos y el ciclo se cierra así. Y entonces, de todos modos, lo que tenemos es que agradecer, lo que amamos al tango, que el tango haya subsistido por estos conjuntos. Porque si no hubiera sido por eso, prácticamente se labraba el acta de defunción. Fíjate, Roberto, que hay una especie de cosa que es bien orgánica o vital. El conjunto es grande, 12 músicos. El lugar es chico, el presupuesto es chico, los que vienen son pocos. Bueno, 4 músicos. ¿De dónde salen esos 4 músicos para tocar en el lugar chico? De una orquesta que los pierde, porque el director los necesita. Claro. Es el caso típico que se dio ya en el año 67 con Osvaldo Pugliese, cuando tuvo que autorizar a los músicos a formar como un acuerdo, hicieron el Sexteto Tango,
y como eran 6, trabajaban todos los días. En cambio, la orquesta no podía dejar y se separaron, ¿no? Claro. Más allá de las buenas intenciones que pudieran haber tenido ambos, la situación no dio para que pudieran trabajar, seguir con las dos cosas juntas. Porque el director quiere su conjunto con ensayo y todo lo demás, y el día del trabajo, el que lo llama a trabajar dice, sí, tengo para pagarle a 4 músicos, tengo para pagarle a 2, bueno, salgan de lío. Claro. Tengo para pagarle a uno solo, bueno, el piano de Juancito Díaz. Algo es algo. El piano de Chupita, el tampone, el piano que fuera, ¿no? Es decir, que es causa-efecto, como vos decías, pero gracias a eso también el instinto de supervivencia del tango se conservó, Sí, porque por eso. Eso una es forma lo u otra. valioso. Ahora, ya no son contratadas las orquestas para los bailes de carnaval también desaparecen. Entonces, Roberto, sí, yo creo que como punta de lanza de toda esta arremetida contra la música nacional, en realidad, más que una arremetida contra la música nacional, era una arremetida contra la industria nacional de todo tipo, está dado en la desaparición de la música de tango en las radios prácticamente. Uno claro. se crió escuchando tangos en la radio. Yo desde los 9 años escuchando a Radio del Pueblo con su audición por la mañana. Y así como nos ha pasado a todos. Yo creo que justamente es la década del 60 la que impulsa con violencia esa arremetida contra nuestra industria y contra nuestra música por consecuencia, ¿no? No, eso está claro, yo no tengo dudas de eso, pero el proceso es muy complejo, deberíamos analizarlo muy detenidamente, pero el objetivo de la charla de hoy es por ahí hablar de esos conjuntos reducidos que fueron los que finalmente, como dice Natalio, permitieron la supervivencia del tango, la sobrevida del tango, porque si no, no hubiera quedado nada. Entonces es importante, me parece, que nos detengamos a analizar quiénes fueron, cuáles fueron los músicos importantes que armaron esos conjuntos reducidos. Ya hay una definición que ustedes dieron y hablaron del cuarteto de Troilo con Grela y del quinteto real. Bueno, hablemos un poquito de esos conjuntos, si les parece. Y Sí, después hay otro conjunto también importante, Estrella de Buenos Aires, que estaba Caldara, Cupo, Baralis sí, y Quicho sí, Díaz, músicos de enorme valor y que, como decía Siete, Natalio, tenían que siete, juntarse 4 para poder trabajar. 7 para el tango también, Alejandro. Claro. sí, sí, pero digamos que fueron muchos los conjuntos reducidos. Y como, Y después, no sé, bueno, Leopoldo Federico forma el trío con Berlingeri y Murtaj al principio, después Cabarco. Es decir, aparecen, como decía Natalio, la única manera de poder sobrevivir era reducirse y trabajar en lugares donde podía concurrir menos gente. Por lo tanto, las recaudaciones eran mucho menores que en un club, digamos, importante o en un estadio. Si eh, el tango dejó su lugar, si perdió su lugar, fue avasallado por otro tipo de música que tuvieron no solamente el tema, digamos, como decía Robert, decía Cacho, el tema de la radio, sino la aparición fundamental de la televisión, donde el tango no tuvo cabida en la televisión prácticamente, y sí las músicas de otro origen. Como dato de color, digamos, o como dato ilustrativo, quizá el único que entendió el lenguaje de la televisión para el tango fue uno que no es de mis favoritos, ni mucho menos, que Julio Sosa. Fue el No, por único supuesto. que con la orquesta de Leopoldo llevaba multitudes a los bailes, pero nada más que eso. Él solo. Claro. sí, Por eso, digamos, es muy importante, más allá de las opiniones, los gustos, que es otra cosa, es muy importante la figura de Julio Sosa en ese momento, porque mantuvo, de alguna manera, la presencia del tango en un medio donde el tango nunca fue, digamos,
importantes, ¿no? Realmente. Así que, por lo menos, hay mucha gente que siguió en el tango o que llegó al tango gracias a Julio Sosa, ¿no? Hay un fenómeno también del que puede seguramente tener muchos datos y hablar Natalio, que es estos conjuntos reducidos, estamos hablando de músicos importantes que lo llevaron adelante, el caso de Salgán, Troilo, ¿no? Y sin embargo, no hay un conjunto reducido encabezado por Pugliese. Me parece que debe haber sido el único músico importante que no se unió a esta nueva forma de expresar el tango. No sé qué, Natalio, si está de acuerdo. ¿Y por Bueno, qué? sí, don Osvaldo, ¿Por qué don Osvaldo no entró en ese juego? bueno, oportunidades no le faltaron. En el año Obviamente que 60, no. bueno, quiero decir, en el año 67 al 68, cuando la orquesta se fue el sexteto tango y quedó un bandoneón que era Penón y un violín que era Finito y cantaba Córdoba, Abel Córdoba. Abel Córdoba. Evidentemente le ofrecieron 1000 cosas para trabajar, inclusive desde el punto de vista partidario tenía un sostén que podríamos decir que lo tomaran como, que le dieran trabajo en el área de su partido. Pero nunca quiso. Osvaldo sostenía que la forma más pura de expresar el tango era la orquesta. Nunca hizo piano solista y casi nunca hizo tríos ni miras. Habrá grabado tal vez una cosa casera con algún trío, con un piano, un bandoneón, pero evidentemente solo en una vez pudo separar la orquesta y grabó 4 temas de cuerda sola y un tema de bandoneón solo, de los 4 bandoneones con el contrabajo. Pero Sí. nunca quiso y siguió con las de él mientras pudo. Es decir, también era obstinado, ¿no? Sí. Tal vez podría vivir sin trabajar, no sé, pero no claudicó en eso. Ahí también tiene que ver una personalidad, ¿no? Es un dato No es que importante este, ¿no? Es Seguro. un rasgo importante de la personalidad de Pugliese. Esto de no darse nunca por vencido. Y en realidad, igual uno tiene que tener en claro que lo que hicieron en esos conjuntos reducidos fue fundamental para la supervivencia del tango, ¿no? Es decir, Sí. uno Es decir, reconoce no, el, de obstinados y personas que creen que no se puede hacer nada más que una cosa, también hemos visto muchos fracasos, ¿no? No es Sí. el caso. Yo creo que el género no hubiera vivido si todo fuera como Pugliese. Hubieran claro. sido lo que pensaba él. Evidentemente, estos fueron una adaptación del género que pasó de ser una cosa masiva que se consume como acompañamiento popular, que verdaderamente es el tema de la música popular, para irse convirtiendo de a poco en una cosa de escenario. Es decir, porque los conjuntos chicos dieron lugar a que los músicos que eran importantes, Caldara se va muy tempranamente de Pugliese y llega a formar una orquesta, pero después muy difícil. Los músicos importantes de Pugliese muy pocos llegaron a fundar una orquesta, inclusive volvieron a Pugliese después de haber tenido orquesta, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una cosa importantísima. Todo se dio para que el tango fuera perdiendo lugar. Por Sí. ejemplo, las radios vendían sus horarios, sus programas, las compraban las empresas grabadoras y lo producían las empresas grabadoras. Y un tema se pasaba 10 veces y ya era éxito. Se pasaba 50 veces ni hablar. Es decir, ¿cuánto valía el minuto de radio para pasar? Y las empresas grabadoras podían pagarlo. Evidentemente porque eran empresas transnacionales. Lo local no funcionó nunca en ese sentido. Natalio, apoyando lo que usted dice, la orquesta que más vendía en esas épocas era una orquesta que estaba indudablemente apoyada por la grabadora, porque no tenía lo que llamaríamos hinchada propia, que era la de Héctor Varela. Claro. Exactamente.
Es lo que... apoyada abiertamente por la Columbia. Sí, en realidad además se produce otro fenómeno. En el caso de la radio, el tango porque cuando uno enciende la radio, bueno, lo encendía en aquellos años con el dial y demás, siempre buscaba el centro, que es donde están las ondas más ricas. Y el tango lo corrieron y se terminó en los costados, en Radio del Pueblo por un lado, es decir, que las grabadoras compraron todo, esto está claro. Ahora, volviendo al caso de los conjuntos reducidos, también hay un aspecto que sería bueno analizar, que es el siguiente. A esos músicos importantes que formaron los conjuntos reducidos, también les permitía un mayor lucimiento, y yo no sé si eso no les gustaba. Es decir, cuando uno forma parte de una orquesta, el instrumento es un elemento más. Ahora, en un conjunto, digamos, Salgán de Lío, el lucimiento de Salgán era mucho mayor que en la orquesta, más allá del sonido, de lo que la orquesta representaba, ¿no? Desde lo personal, digo, también eso debe haber tenido su peso, supongo. Es una conjetura, Sí, no es una afirmación. sí, creo que sí, pero no me parece, digamos, que sea justamente el caso de Salgán. Sí es No, posible, dije un ejemplo. no, por eso, en músicos que eran parte de una orquesta, no director de orquesta, y que en un conjunto reducido toman una preponderancia que no tenían. Es decir, Eso. qué sé yo, vos tomás que yo Caldara, un gran bandoneonista, pero era parte de una orquesta o cupo, y se transforman en figuras estelares, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el tango en esa época se transforma prácticamente en una música de cámara. ¿Se cortó? No se cortó, pero surgió una intromisión. Alguien se metió en el... Bueno, Están hackeando la nos audición. están hackeando. Bueno, pero estas son charlas, así que salen con la desprolijidad de una charla cualquiera. Así que, bueno, sigamos, Alejandro. Está bien, sí. Entonces, lo que estoy diciendo es eso, que el tango se transforma en ese momento, por todo esto que dijimos, prácticamente en una música de cámara. Y entonces ahí me parece que una de las cosas interesantes es cómo en esa, digamos, tesitura, es decir, aparece la figura más importante, digamos, del tango de la última etapa, que es Astor Piazzolla, porque es decir, Piazzolla estaba preparado para ese tipo, digamos, de forma de tocar el tango. O sea, entonces, él realmente encuentra su lugar, nunca le interesó el baile, tiene una orquesta armada como una orquesta de cámara y digamos, lo que está ocurriendo, lo que pasa, le da a él la posibilidad de, digamos, de quedar prácticamente como la figura más importante a partir decir, de ese momento. Al no haber orquestas, digamos, de gran peso, él aparece como el tipo que aprovecha exactamente el momento. Ale, y como apoyo a lo que vos decís, dejar también constancia de que la mayoría de la carrera de Astor, y lo más importante, lo hizo en el extranjero. Claro. Ahora, por supuesto, hay un fenómeno que nosotros observamos con Alejandro cuando fuimos invitados a dar charlas a Italia, y nos invitaban a dar charlas en lugares de milonga. El desarrollo que hoy tiene el tango en Europa nos pasa también con los contactos que tenemos en Portugal. El tango tiene un desarrollo extraordinario, pero en realidad es el desarrollo del baile de tango. Y lo más curioso
es que en Europa lo que está de moda son las orquestas del 40. Orquestas que acá no se escuchan en la radio ni nada, ¿no? Y hay como en los musicalizadores o DJ o como lo quieras llamar, hay casi como una pelea, una competencia donde dice, mirá lo que tengo, y por ahí te pasa una grabación, no sé, de Joaquín Dorreyes o de orquestas muy poco, que fueron importantes en esos años, pero muy poco difundidas. Quiere decir que el sostenimiento del tango en este inicio de la crisis que llega hasta nuestros días, estuvo a cargo de esos conjuntos reducidos. Y sin embargo, el valor de esos conjuntos no es el mismo que el de las orquestas. Y hoy, cuando esto es absolutamente opinable, y hoy, cuando se nota que hay una recuperación importante del tango, sin llegar a los niveles de los años 40, obviamente, los chicos, los músicos, los grandes músicos, buscan formar orquestas. O sea, hoy hay en la Argentina orquestas grandes, de 8, 10, 12 músicos, como en la década del 40, que habían desaparecido. Y este es un fenómeno también interesante para analizar. Pero como en la otra punta. Sí. Se imitan a las orquestas de 40. Ese Sí, es bueno. el único problema, que algo a lo que Garelo se oponía diciendo cuándo van a hacer lo propio. Pero lamentablemente esas orquestas que vos decís que se forman, generalmente con chicos muy jóvenes, Sí. lo hacen siguiendo los ritmos e incluso copiando las orquestaciones de las orquestas del 40. Es verdad, pero yo creo que ese es un primer paso siempre. Cuando alguien copia, digamos, volvemos siempre al mismo ejemplo, el caso de Pugliese es muy notorio. Natalio siempre dice que tiene dos etapas, una etapa decariana y una etapa pugliesiana. O sea, quien toma, es decir, uno se nutre de eso. Y tenemos que tener en cuenta otro elemento. Nos vamos de tema, pero bueno, vale la pena. Que siempre nos decía Emilio Balcarce, que fue responsable de la creación de la Orquesta Escuela, donde se toman todos los ritmos de esas orquestas de los 40. Y él siempre decía que lo que le llamaba la atención era la extraordinaria preparación, el extraordinario nivel de los músicos jóvenes, de los músicos de hoy. Entonces, esto me parece a mí, respetando por supuesto lo que decía Garelo, que abre una ventana de esperanza, me parece, no sé. Más allá de que copien, siempre van a encontrar, después van a terminar encontrando su propio estilo, es lo que yo pienso. yo disiento un poco, porque creo que, por ejemplo, una de las orquestas más importantes nueva que se integrada por músicos jóvenes, el Arranque, no le veo que tenga, digamos, similitudes, o sea, que copia a nadie. Es decir, como tampoco hay, por ejemplo, qué sé yo, la Fernández Fierro, que comienza con un estilo puglisiano, digamos, va evolucionando o involucionando, es un tema de cómo le gusta a cada uno, pero tienen una forma propia. No, está bien. Es decir, creo que sí, que hay algunos, como los Reyes del Compás, sí, como sí. la Sanssouci, como eso sí, que prácticamente no cambia nada. Como también, de alguna forma, ocurre con Ortango. No, sí, es así, pero orquestas, digo, no estás de acuerdo. O sea, yo digo que empezarán copiando y después terminan teniendo estilo propio, como pero yo creo que el Arranque no empezó copiando nunca. por eso, o sea que es bueno. No, por lo menos, lamentablemente, esta es una charla muy reducida porque se nos está yendo el tiempo. Así bueno, está bien, de conjunto reducido, una charla reducida. Una charla reducida. Natalio, cierre usted o nos despedimos ya, como ustedes quieran. Ya hemos terminado. Bueno, por hoy. Roberto, yo te digo que en cualquier momento y con cualquier otro cuento lo seguimos.